Dios le bendiga, amigo, hermano, que ve nuestros videos. Ayer tuvimos un pequeño problema tecnológico en la iglesia, no pudimos grabar el mensaje, de tal manera que hoy desde casa se los comparto. Y los domingos anteriores estuvimos pasando tiempo en los primeros 12 versos del libro del profeta Ageo. Y hemos visto en el primer verso la importancia de la palabra de Dios para vivir sin desenfocarnos, de tal manera que si esto está siendo descuidado en su vida, usted debe tener una alerta, porque pudiera ir rumbo al abismo. Estuvimos mirando también que tenemos una visión que Dios nos ha dado, una misión de Él, y en nuestro desenfoque tristemente la hemos olvidado. En el verso 2 vemos cómo el pueblo se había olvidado de que tenía que reconstruir el templo y decían que no había llegado el tiempo aún de reconstruirlo. También vimos que hemos trastocado lo que debe ser prioritario en nuestras vidas y como resultado de esto vivimos vidas improductivas, vivimos vidas insatisfechas, vivimos vidas que no tienen sentido. En los versos del 4 al 6, aquel pueblo estaba siendo amonestado mirando en esta dirección. Vimos también que las consecuencias de nuestro desenfoque, a pesar de ser dolorosas, son un gesto de la gracia de Dios. Y en los versos del 9 al 11 vemos a Dios diciéndoles: yo estoy haciendo que por causa de ustedes, por causa del pecado de ustedes, pasen estas determinadas consecuencias que habíamos visto, habían sido dichas a ellos también anteriormente en Deuteronomio 28. De tal manera que todas estas cosas que Dios había instruido al pueblo que había regresado de la cautividad se convierten en nosotros hoy, o para nosotros hoy, en una gran enseñanza. Así es que leamos la siguiente parte aquí en Ageo 1, los versos del 12 y hasta el 15. Y dice de esta manera: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor, de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. En estos versos vemos cómo el pueblo de Dios responde a cada una de las cosas que Dios les había venido diciendo. Si usted mira el verso 12, podrá ver qué hicieron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron Zorobabel, el pueblo, el remanente? ¿Qué hizo Salatiel? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos obedecieron, nos está diciendo ahí el texto en la escritura en el verso 12. Ahora, ¿a qué obedecieron? Obedecieron a las palabras que les habían venido siendo dichas. Verso 2, si usted mira, ellos estaban diciendo: dice el Señor de los ejércitos, este pueblo me dice, no ha llegado el tiempo de que mi casa sea reedificada. Bueno, llegaron a la conclusión de que había llegado el tiempo. Verso 7, Dios les había dicho, 7 y 8, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que yo me agrade de él. Y verso 14, tenemos la conclusión cuando dice que el Señor despertó el espíritu de ellos. Y entonces ellos vinieron y comenzaron esta obra. Obedecieron. Y esta ha sido la clave para estos versos. Por lo cual yo me motivo a decirte que nosotros hoy, distantes de ellos, también debemos obedecer la voz del Señor al comenzar la obra en su casa. Obedecer la obra del Señor, la voz del Señor, al comenzar la obra en su casa. Porque ya ha pasado el tiempo de analizar. Ya ha pasado el tiempo de pensar en ti. Ya pasó el tiempo de que anduvieras entretenido en otras cosas. Ahora la posición ya no importa, ya no puede contar más. Ahora debes cerrar tus ojos y salir a hacer lo que el Señor está pidiendo, lo que el Señor ha demandado. La pregunta es,
¿cómo vas a hacer esto? Y en este texto encontramos algunas claves de cómo ellos llegaron a obedecer, que nosotros hoy podemos descifrarlas para nosotros y aplicarlas a nuestra vida. La primera manera de poder obedecer al Señor, comenzando la reconstrucción de la obra de su casa, es escuchando y discerniendo su voz. Usted ve allí en el verso 12 que ellos obedecieron la voz del Señor. Pero no solo nos dice que obedecieron la voz del Señor. Algo interesante, dice que obedecieron las palabras del profeta Ageo. Y usted se pregunta, ¿fueron las palabras de Ageo o fueron las palabras de Dios? Si usted mira allí, al parecer hay palabras diferentes, pero simplemente eran las palabras de Dios por medio del profeta Ageo. Esto puede parecer sencillo, pero si nosotros recordamos que había muchos profetas, varias personas que traían una palabra diciendo de parte de Dios, nos daremos cuenta de cuánta importancia, de cuánto peso tiene el hecho de que la misma palabra nos diga que las palabras de Ageo estaban respaldadas por las palabras de Dios. Esta era la clave. Dios envía su palabra por medio de un hombre suyo y esto es importante para considerar cuando nosotros escuchamos cualquier cosa que nos dicen. Esto era importante para ellos al escuchar lo que ellos les estaban diciendo. Ellos habían tenido la obra detenida por mucho tiempo, pero aquí vemos que se ponen a hacer, producto de que han escuchado la voz de Dios detrás de la voz de Ageo. No es la voz de cualquier hombre, es la voz de Dios que está utilizando la voz de Ageo para decirle algo a ellos. Porque es algo que tienes que hacer tú, es algo que tengo que hacer yo cuando me acerco a su palabra. ¿Cierto? Esa es mi responsabilidad. Yo debo examinar, yo debo meditar, yo debo evaluar para luego asimilar aquello que estoy pensando y disponerme a hacerlo. Esto hará posible que el día que alguien se pare a enseñar algo que sea incorrecto, usted conozca lo suficiente de la Biblia y de la doctrina para decir, eso no está bien. Eso hará posible que el día que yo mismo, que muchos de ustedes escuchan, ven nuestros videos, vienen a nuestra iglesia, me ponga a decir algo que no está correcto a la palabra, ustedes puedan acercarse y puedan hacerlo. Esto hacían los creyentes en Berea. En el libro de Hechos 17, y tengo que buscarlo para usted y leerlo, en el libro de Hechos 17 nos está diciendo que enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Allí fueron ellos. Ahora dice que estos de Berea, que era una ciudad que estaba apartada del camino, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire usted qué interesante. Ellos eran más nobles, recibían la palabra con solicitud, escudriñaban después en las casas a ver si las cosas que Pablo estaba diciendo eran correctas. A veces estos creyentes de Berea son mal interpretados. Este no era el clásico gruñón que está en una congregación corrigiéndolo todo y pensando que todo está mal. No, eran personas que recibían la palabra con toda solicitud, pero después se iban a casa o incluso ahí mismo estaban viendo, ¿será cierto? ¿Será correcto? Y estaban añadiéndolo, trayéndolo a su corazón. Decían, sí, de todo esto habla el consejo de Dios. Mira el verso 12 lo que nos dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también número de griegos, hombres y mujeres sin distinción. Muchos de ellos creyeron. ¿Como resultado de qué? De que han estado escudriñando la palabra. Esta sigue siendo la clave hoy para creer, para crecer en santidad. Escudriñar su palabra, reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que hoy encontramos a nuestro alrededor. Nick Roar, Robert Klein, en su libro La Teología Bíblica, dicen esta cita que quiero compartir con ustedes. Los creyentes primitivos no pensaban que el uso de la teología bíblica era solo para los apóstoles, solo para los líderes, solo para los enseñados. No, ellos pensaban que la teología bíblica
Ellos no pensaban que la teología bíblica estaba reservada para los profesionales académicos de los seminarios prestigiosos. Al contrario, se dieron cuenta de que era responsabilidad suya escudriñar las Escrituras y desarrollar un marco correcto para entender cómo la historia bíblica se centra en Jesús y culmina en su persona. Amado hermano, el hecho de que vengas a la iglesia y te sientes aquí no te hará un creyente. El hecho de que cada domingo estés acá en nuestra iglesia o desde tu casa estés viendo un video o te congregues en alguna iglesia no te va a hacer crecer. Tú necesitas escuchar su palabra, tú necesitas discernir esa palabra, tú necesitas digerirla, pensar en ella, hacer el trabajo fuerte, aplicarla a tu vida porque la has entendido, porque la has comprendido y entonces luego obedecer. Porque tristemente cuando obedecemos algo que no hemos entendido, que no hemos escuchado de Dios, lo que simplemente estamos colocando un atuendo sobre nuestras vidas que no hemos comprendido y que en algún momento se va a caer y que se convierte solo en una máscara. Yo puedo entender que hay mucha gente que interactúa con la palabra y a veces están pensando en otras cosas, a veces están en las musarañas, incluso a veces vamos a la iglesia y estamos fuera de la iglesia sin entender las cosas que ella nos está diciendo, sin pensar en ella, sin poner asunto. De tal manera que nosotros cuando vayamos a la iglesia debemos estar listos para interactuar con la palabra, venir con una Biblia, cargarla, ya sea que la tengamos en un celular, ya sea que la tengamos física y estar listos para pensar, para dialogar allí con ella, para estar trabajando en ella. El mismo apóstol Pedro, la palabra de Dios, dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21 que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escuche esto para todos los que tienen sus interpretaciones privadas por allí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si el Señor mismo inspiró estos libros, entonces nosotros debemos escudriñarlos con cuidado, debemos escudriñarlos con oración, buscando entender la forma, el plan que Dios tiene en ellos para transmitir a nosotros, el propósito que Dios tiene en ellos para transmitir a nosotros. Y la razón que mueve a este pueblo a obedecer es que reconocieron la voz de Dios detrás de la voz de ellos. Sus sentimientos estaban por el piso, sus emociones estaban por el piso porque te estaban teniendo posición y por eso habían detenido la obra. Pero la voz de Dios llegó mediante la voz de un hombre y cuando ellos pudieron discernir, esta es la voz de Dios, todo cambió. Estuvieron listos para obedecer. No solo nos dice que obedecieron, dice también que temió el pueblo delante del Señor. Si usted lo mira allí, en el final del verso 12. Y esta clase de temor es muy diferente a temer a que algo malo me pase o a que algo malo me pueda dañar. Aquí tiene un sentido de asombro, de admiración, de respeto, de reverencia ante la grandeza de la majestad del Dios de los cielos y la tierra que me ha hablado, que me ha dicho algo. La misma reverencia que debiéramos tener usted y yo cuando nos acercamos a su palabra, el mismo temor que debemos tener usted y yo cuando reconocemos que Dios nos ha dicho algo mediante su palabra y debemos motivarnos a hacerlo. El Dios eterno me ha hablado, el Dios eterno me ha dado una palabra, yo debo salir detrás de eso a hacerlo. Así es que ellos reconocieron allí la voz de Dios, ellos escucharon y discernieron lo que Dios estaba diciendo y se pusieron en práctica para hacerlo. Lo segundo que encontramos en este texto de cómo obedecer nosotros esa voz de Dios para poner en práctica su mandato, para llegar a reconstruir su casa, fue o es que debemos confiar en su carácter. Y allí en el verso 13 nosotros encontramos las claves por las cuales yo le digo esto. Y esta obediencia que ellos estaban teniendo es una obediencia que nace de la fe a Dios. No es una obediencia que nace del miedo, no es una obediencia que nace por el temor a algo que Dios me pueda hacer. Si realmente esto fuera así, que obedeciéramos por temor a las cosas que nos pasan, unos cuantos ya hubiéramos sido literalmente carbonizados. Si en el momento que fallamos, si en el momento que no obedecemos, Dios decidiera enviar un rayo desde los cielos, ahí mismo hubiéramos quedado muchos de nosotros, pero nuestra obediencia a Él
depende de confiar en ese carácter misericordioso, en ese carácter gracioso, en ese carácter de amor que hay en Él. Él es un Dios infinitamente bueno, Él es un Dios infinitamente sabio, Él es un Dios que sabe cómo traer lo mejor a nuestras vidas para que sigamos creciendo. Él es un Dios que nos ama de tal manera en Cristo que su amor es inmutable, que su amor no cambia. Por eso entonces nosotros nos motivamos a hacer lo que Él nos manda. Y es tan interesante, amado, cuando usted ve este texto en el verso 13, que la misma presencia que había sido desechada por ellos al no querer reconstruir el templo, verso 13, si usted tiene la Biblia cerca, quiero que usted lo vea, esa misma presencia es la que Dios les dice a ellos ahora en el verso 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes. Cuán bello es Dios, que aun cuando ellos habían despreciado su presencia, que era lo que simbolizaba el templo, su presencia en medio de ellos, aun cuando ellos no querían construir y poner la gloria de Dios en medio de ellos, en el pueblo, ahora Dios les está diciendo: en el camino de obedecerme a mí, en el camino de sus vidas, yo estoy con ustedes, yo les ayudo, yo les sustento. Y esto fueron palabras para ellos: yo estoy con vosotros, yo estoy en medio de ustedes, yo soy el Dios de ustedes, yo les esfuerzo en este camino de la obediencia. Pero nosotros, tan lejos, tan distantes de aquella época, recordamos las palabras. ¿Quién es Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. De tal manera que el Dios de los cielos ha prometido para usted y para mí que estará con nosotros hasta el fin del mundo mediante su Hijo Emmanuel, quien fue enviado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aun cuando usted y yo hemos despreciado también su presencia, hemos puesto nuestros intereses por delante de los intereses de Dios, aún así ha decidido enviar a su Hijo y decir: aquí está Emmanuel, que es Dios con ustedes. Aquí está mi Hijo, que lo he enviado para ustedes. Usted tiene que conocer este texto, que está en Mateo 1, 22 y 23. Todo esto sucedió, el nacimiento de Cristo, la venida a tabernaculizar con el hombre, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús fue dado por mí, Jesús fue dado por ti. ¿Tú has considerado qué bendición tan grande que Jesús fue dado por ti? Si tú me estás escuchando hoy, si tú estás viendo este video hoy, si tú has estado en nuestra iglesia y aún estás viendo este video y aún no has considerado cuán grande bendición es que el Dios de los cielos, a pesar de que tú has despreciado su presencia, a pesar de que tú has pecado contra Él, has fallado contra Él, ha decidido dar a su Hijo Emmanuel, Dios con nosotros, y te dice: yo estoy contigo mediante mi Hijo Cristo. Si tú no has considerado esto, es tiempo de que lo consideres. Es tiempo de que le digas a Dios: salva mi corazón. Yo he pecado contra ti, he pecado contra tu Hijo. La cruz de Cristo la merecía yo. Sálvame. Tan solo con hacer una oración, tan solo con decirle a Él, creyendo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados: sálvame, Él lo puede hacer. Él habita en nosotros, Él habita en ti, si lo has reconocido, para que te salve. Mediante su Espíritu, Él obra en nosotros y permite que de esa manera crezcamos. ¡Cuán bueno es Dios! Y más interesante aún es que detrás de la reacción sorprendente que tuvo el pueblo, el Espíritu de Dios los estaba despertando. Mire usted el verso 14, si usted tiene la Biblia en la mano. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote, el espíritu del remanente del pueblo. ¿Quién los despertó según el verso 14? ¿Quién los despertó por medio de su palabra? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios vino y despertó a estas personas para que ellos pudieran obedecer, para que ellos pudieran poner en práctica la obra que tenían que hacer. Y en Esdras 1:1, que es un libro paralelo a este, dice que Dios despertó el espíritu
espíritu de Ciro. Nada más y nada menos que un rey impío, alguien que no tiene el Espíritu Santo, alguien que no le conoce. Y Dios despertó el espíritu del Ciro con un objetivo. El objetivo de que decretara el regreso de este pueblo que ahora estaba regresando y ahora estaba construyendo este templo, o que había comenzado a construir. Luego también dice en el verso 5 que despertó el espíritu del pueblo para que pusiera mano a la obra. Porque es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien nos habilita a nosotros, es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos despierta, porque nosotros en sí mismos no podemos, no hay capacidad en nosotros. Él nos pone en las condiciones para obedecer. Ahora bien, ni Ciro, ni el pueblo, ni estas personas de las que estamos hablando acá en el libro de Ageo actuaron como marionetas o como robots programados para obedecer. No, ellos tomaron una decisión debido a que previamente Dios había obrado en sus corazones, debido a que previamente Dios les había despertado. Y usted puede decirme, no lo entiendo. Yo le digo, yo tampoco, porque este es el misterio de la obediencia. Dios obra en nosotros por medio de su espíritu, por medio de su palabra, para que seamos movidos a actuar, y sin embargo seguimos siendo nosotros quienes decidimos. Seguimos siendo nosotros quienes tenemos una oportunidad para decir. El hombre que tenía un hijo con espíritu, con el hijo epiléptico, clamó en Marcos 9:24 y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y esta es una muy buena oración para todos aquellos que nos reconocemos que no podemos, que nos faltan las fuerzas, que no hay capacidad en nosotros para creer. Esta es la forma en la que verdaderamente debemos orar. Ayuda a mi incredulidad, ayúdame a obedecer. Y es realmente un misterio el hecho de que el Espíritu Santo está obrando en mí, está obrando en ti, para que cuando hagamos algo bueno, la gloria se la esté llevando nuestro Dios. Es sencillamente así. Él despierta nuestros corazones y nos movemos a hacer su voluntad, confiando en ese que es su carácter, confiando en que Él está detrás de nosotros trabajando. Ahora, si damos un paso más y vamos hasta el verso 14, vemos que ellos vinieron y comenzaron entonces la obra en la casa del Señor. La comenzaron enseguida, lo que nos lleva al último punto de este mensaje que los estoy compartiendo. Obedezcamos la voz del Señor sin ningún tipo de dilaciones. Mire usted los versos 14 y 15. El Señor despertó el espíritu del pueblo y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. En los versos 7 y 8 estuvimos viendo la semana anterior que Dios les había dicho al pueblo, vayan, corten madera, hagan lo que tenga que hacer, comiencen a construir la casa. Ellos tuvieron un llamado a la acción. Y esto es importante, repito, como dije la semana anterior, porque bajo la excusa de la contemplación, bajo la excusa de la reflexión, bajo la excusa incluso hasta de la oración, estoy orando, muchos se esconden, muchos se duermen y no llevan a cabo el plan que Dios estaba demandando para ellos. No cumplen con las cosas que Dios tiene que hacer. Porque nosotros no debemos dedicarnos a la reflexión de por vida, sino que debemos examinar nuestras vidas, escribir, apuntar en qué debemos trabajar y no quedarnos allí, sino actuar. Porque Él nos está moviendo a eso y nosotros estamos brindando la respuesta que Él anhela. Después de 17 años de las obras detenidas, ellos han decidido reanudar este proyecto de reconstrucción y el día 24 del mes sexto, como dice el verso 15, en el segundo año del rey Darío, en 23 días después, ellos comenzaron esta obra. Y usted puede decir 23 días después, sí, pero desde el día 1, desde el día que Dios les despertó, ellos habían obedecido. Porque para nosotros han sido 3 mensajes, han sido 3 domingos estudiando este texto. Pero para ellos ha sido solo un rato, quizás menos de lo que ha durado estas palabras que yo estoy compartiendo con usted. Ha sido solo un rato en el cual Ageo ha traído estas palabras de Dios para ellos y ellos han sido despertados, han decidido en su corazón, vamos a hacer, vamos a cumplirlo. Porque es que la obediencia es una actitud que comienza en el corazón.
Había algunas cosas que ellos tenían que hacer, tenían que acopiar, tenían que recoger escombros, tenían que comenzar a buscar las cosas que se necesitaban, los materiales. Esto requería quizás una planificación. Pero el día que llegó la palabra, ahí obedecieron ellos. Comenzó en su corazón. Ese día que Dios les llamó, ellos dijeron, lo vamos a hacer. Ya no hubo más contemplación. Desde ese día comenzaron las obras, por muy pequeño que fuera, y comenzó a construirse hasta que el día 24 arrancó entonces la obra. Amado hermano, no pospongas más lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando Dios habla, cualquier dilación en el camino de la obediencia es inapropiada. No debe ser. No lo sigas posponiendo. Decide obedecer en tu corazón. Dios me está llamando a abandonar este pecado. Dios me está llamando a entregarme a Él con todo el corazón. Dios me está llamando a entregar mi vida porque siento que no soy un creyente, siento que no soy un cristiano. Dios me está llamando a santificarme más en este aspecto. Dios me está llamando a cuidar de esta persona. Dios me está llamando a entregarme a la obra de esta manera. Dios me está llamando a ayudar de esta manera a la iglesia. De cualquier manera que usted comience a construir este templo que hemos estado hablando anteriormente, era más que un edificio, sino era la presencia de Dios entre ellos. De esa manera es la que Dios te está llamando a construir su iglesia en este tiempo, a construir el cuerpo de Cristo, a participar de Él. Obedece hoy a su llamado. Si tú no le conoces, entrégale tu corazón. Déjale derribar los ídolos que hay en Él. Él lo hará. Y hace un tiempo atrás, en esta semana que pasó, en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, el hermano Kenny compartió un texto muy interesante que está en Hebreos 3, del 7 al 8. Y Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba del desierto. No endurezcan sus corazones. Y el autor de Hebreos está hablando de una gente que veía a Dios guiarle y aún así endurecieron su corazón. Esta es una cita del Salmo 95 que está arguyendo como dice el Espíritu Santo. Está citando un salmo que se escribió alrededor de 1000 años antes quizás. Pero él no está diciendo como dijo el Espíritu Santo. Él está diciendo como dice el Espíritu Santo. En tiempo presente, porque este libro sigue hablando hoy, siguen siendo las palabras vigentes de Dios mediante sus hombres, pero esta es la palabra de Dios. Este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, en Ageo, en Hebreo, es la palabra de Dios y está vivo. Por eso dice, por eso no dijo. Y tú estás escuchando esas palabras, tú estás escuchando su voz. No porque yo sea el gran predicador, sino porque la palabra de Dios está siendo abierta para ti. Sino porque Dios está trayendo un mensaje a tu corazón mediante esta palabra. No endurezcas más tu corazón. ¿Qué decían ellos? Este no es el momento, la gente del pueblo de Ageo. Ahora no. Pero Dios habló y de inmediato decidieron poner manos a la obra. Cuánto más nosotros, que entendemos mejor que ellos el significado de este templo. Cuánto más que ellos nosotros sabemos del lado de acá de la historia que ya Cristo fue dado. Cristo es ese templo, Cristo es el evangelio y nosotros debemos cooperar para que sea levantado en nuestras vidas, para que sea levantado en nuestra generación, para que sea levantado entre nuestra gente. Para ellos, los receptores del libro de Ageo, era una sombra de algo mucho más glorioso que vendría. El templo apuntaba a la encarnación del Hijo de Dios que se hizo hombre para morir en una cruz y redimirlos de los pecados y redimirnos de los pecados. Para nosotros, su templo simboliza el Evangelio, cuyos beneficios hoy disfrutamos por gracia, y eso nos debe mover al amor. Eso nos debe mover a la obediencia, la base del amor de Dios entregado allí en la cruz. Por eso dice 2 Corintios 5, 14 y 15, pues el amor de Cristo nos apremia, como quizás dicen alguna vez sus Biblias, nos constriñe, nos controla, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron.
Y por todos murió, escuche, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo te ha salvado, ¿para quién vives ahora? ¿Para quién debes vivir? Para aquel que murió y resucitó por ti. El amor de Cristo ahí en la cruz ha de ser el combustible. Movámonos en el camino de su voluntad. Reflexionemos, examinémonos en dependencia del Espíritu Santo. Determinemos poner primero lo primero, su reino, las cosas que a Él le interesan. Obedezcamos a su voz sin ningún tipo de dilaciones. Obedezcamos la voz del Señor, comenzando la obra de su casa. Manos a la obra. Quiero terminar con un texto en 1 de Pedro 1, del 13 al 15, que dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación, la manifestación de Jesucristo. Verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Como hijos obedientes, amados hermanos que me escuchan, no se conformen a los deseos que tenían antes de su ignorancia. Antes de tener a Cristo, quizás usted podía decir, no voy a obedecer a Dios, no me interesa a Dios. Pero si Cristo ha transformado su corazón, usted es de Él y Él es suyo. La única respuesta que le queda es, voy a obedecerte, voy a poner manos a la obra. Si no le tienes, Él te está llamando hoy para que puedas obedecer su voz y comenzar la obra en su casa, comenzar la obra en ti. Obedezcamos la voz del Señor, comencemos la obra en su casa, pongamos manos a la obra. Dios le bendiga.